Bueno, pues hoy en día tenemos que tener en cuenta que vivimos en un ambiente tóxico. Estamos rodeados de productos químicos, de micotoxinas, de los mohos de la humedad, metales pesados en los alimentos, en el agua de la bebida, en todo lo que tenemos contacto día a día. Y entonces esa es una de las causas de patologías que van haciendo que el sistema inmune cada vez trabaje peor. Y además eso hace también que se vayan acortando más los telómeros. Hay muchos estudios científicos que ya demuestran que a medida que va aumentando la toxicidad, se van acortando de forma más rápida los telómeros, que son los terminales de las cadenas de ADN que van a dar la vida de la célula y que cuando llegan a una marca determinada se autodestruyen, se produce lo que se llama una apoptosis y entonces esa célula ya no es capaz de duplicarse porque se muere, ¿no? Entonces esto es muy importante porque el tener un sistema que pueda eliminar completamente la toxicidad de los tejidos y de las células, pues nos va a facilitar el que podamos hacer, por un lado, una prevención del envejecimiento, pero sobre todo un tratamiento inicial muy importante para cualquier patología, especialmente patologías crónicas. Y por supuesto, todo lo que es patología autoinmune. Bueno, la enusféresis es una técnica que procede de una técnica ya desarrollada hace unos 25 años en Japón, que es la féresis terapéutica. Es decir, que esto es una técnica de tratamiento. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en una filtración de todas las toxinas que vamos acumulando hasta un momento determinado a lo largo de nuestra vida y que, como hemos dicho, tiene que ver con las patologías o la patología base que pueda tener un paciente. Entonces, ¿qué vamos a filtrar? Bueno, pues vamos a filtrar directamente de la sangre, porque esto es un sistema de purificación sanguínea con un circuito de circulación extracorpórea, evidentemente con un tratamiento anticoagulante que se aplica en el momento en base a toda una serie de reglas y de normas, de tal manera que vamos a hacer pasar esa sangre por un filtro especial que va a producir una absorción de productos químicos tóxicos, como pueda ser pues el bisfenol A, que procede de los plásticos, o también puede ser por los tintes. También podemos filtrar, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los insecticidas, pesticidas, herbicidas. Por ejemplo, el glifosato hoy en día pues está en muchos alimentos que consumimos, incluso en algunas vacunas se ha demostrado que hay glifosato, y todo esto, claro, pues es una toxicidad que va aumentando día a día. Además, podemos filtrar también todo lo que son metales pesados como el mercurio, el plomo, el arsénico, el cadmio, en fin, todo el aluminio, que hoy en día es también muy frecuente. Por ejemplo, el aluminio, pues hoy lo tenemos en los cosméticos, muchos cosméticos tenemos aluminio. Baste hablar del desodorante, pues todos los desodorantes ponen código INCI aluminium. Bueno, pues eso es aluminio y eso es tóxico. Y entonces pues es mejor utilizar otros procedimientos que no un desodorante que lleve aluminio. O sea que por un lado está el que deberíamos evitar lo más posible estos tóxicos, pero la enusféresis nos permite poder filtrar de golpe una gran cantidad de esta toxicidad. Entonces se hacen 2 ciclos, de tal manera que en el primero pues se elimina lo que hay en sangre. Nosotros normalmente hacemos tratamiento previo que ayuda a movilizar esas toxinas de los tejidos y de las células para que salgan a la sangre, porque esto, claro, va a filtrar lo que esté en la sangre. Y posteriormente esto es un primer día. El segundo día lo que hacemos es una activación mayor de esta migración de esas toxinas que están en los tejidos y en las células para que pasen a sangre. Y en el tercer día es cuando hacemos un segundo filtrado, donde así estadísticamente podríamos decir que eliminamos como el 80% de la toxicidad total que tenga esa persona, aunque esto depende mucho del tipo de vida que haga, etcétera, ¿no? Pero en cualquiera de los casos vamos a hacer primeramente una analítica. Esa analítica nos va a decir el nivel de toxicidad en sangre que tenga esa persona, porque esto, insisto, va a quitar de la sangre lo que haya de tóxicos, y además, posteriormente, vamos a poder analizar lo que hemos filtrado para saber lo que hemos quitado. Hay que tener en cuenta que otro tipo de sustancias que también quitamos es el colesterol. Entonces esto está indicado también en los pacientes
que tengan una hipercolesterolemia familiar, porque es lo único que les puede realmente eliminar momentáneamente, porque esto no les va a curar, pero sí va a reducir el riesgo de tener problemas como consecuencia de una tasa de colesterol alta permanentemente en sangre. Y luego también es muy importante para todo lo que son las enfermedades autoinmunes y otras patologías, el filtrado que también se realiza de lo que son las citoquinas inflamatorias. Esas son sustancias que nos están produciendo inflamación permanente. Ahora, por ejemplo, pues tenemos un caso, una patología de nueva aparición, que es el long COVID. Entonces, en el long COVID, esta es una de las técnicas, bueno, yo podría asegurar que es la única técnica que de golpe pueda liberar al paciente de esa sintomatología que viene sufriendo desde hace meses después de haber padecido un COVID y que no acaba de resolverse, y esto, bueno, pues efectivamente filtra completamente todas esas sustancias inflamatorias que se han producido por una tormenta de citoquinas, y que esto, independientemente de que luego harán falta otros tratamientos de otros tipos, pues va a ayudar mucho en el cambio sintomático del paciente. Claro, cuando hacemos el filtrado de la sangre, ¿qué obtenemos? El eluado. ¿Y esto qué es? Pues este es el líquido que tiene un contenido de plasma, porque al fin y al cabo esto lo que filtra es el plasma, que es donde están disueltas todas estas sustancias que vamos a filtrar o que hemos filtrado, ¿no? Y entonces el ser líquido resultante contiene todos esos productos químicos tóxicos, todas las micotoxinas. Las micotoxinas son toxinas producidas por los mohos de la humedad. Entonces, hoy en día es muy frecuente cuando hacemos un análisis en un paciente donde nos encontramos con que hay un alto índice de alguna micotoxina, pues entonces la primera pregunta que les hago es, ¿tu baño tiene ventana? ¿Por qué? Porque si no tiene ventana, se concentra todos los días la humedad de la ducha, y entonces si no tenemos la manera de ventilar de forma rápida, como es abrir una ventana justo después de salir, pues entonces eso es un día y otro día y otro día, se va acumulando la humedad, que además se mete dentro de las paredes y dentro de los tabiques, y eso hace que ahí crezcan hongos tipo Aspergillus o Penicillinum, y entonces estos son los que luego producen una serie de sustancias tóxicas, que es lo que llamamos micotoxinas, y que algunas de ellas, como el ácido micofenólico, por ejemplo, pues nos hace que las células defensivas trabajen mucho peor, produce un bloqueo de la proliferación de los linfocitos B y los linfocitos T, y además se produce también una mayor predisposición, esto lo demuestran estudios científicos, de tener esa persona pues una mayor afinidad o una mayor facilidad para padecer candidiasis intestinal e infecciones por Clostridium difficile, que es una bacteria anaerobia que protege además a las cándidas y que ocasiona en muchas ocasiones pues alteraciones intestinales, incluso dolores que a veces son difíciles de diagnosticar. Entonces, este eluado, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos siempre el análisis de la primera sesión, porque es donde aparece más variedad de tóxicos. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues hemos seleccionado 24 sustancias que son las mismas que hemos analizado previamente en su día en sangre, y entonces lo que hacemos es, obviamente, volver a analizar las mismas, pero en vez de en sangre, en el eluado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que así vamos a saber, vamos a confirmar que efectivamente gran parte de esas sustancias que el paciente había mostrado que tenía en sangre, pues las hemos eliminado, y si están en el eluado, evidentemente ya no están en el organismo. Esto es muy importante porque esto es completamente objetivo. O sea, si algo está fuera, ya no está dentro, ¿no? Entonces es clave para que podamos demostrar que efectivamente el tratamiento ha sido efectivo. ¿Qué va a ocurrir después? Pues que al cabo de unos meses, pues de entre 3 y 6 meses, pues volvemos a hacer un análisis de sangre, porque claro, a partir de que hayamos hecho esta filtración, este primer ciclo de inusféresis, compuesto de estos 3 días donde hacemos 2 sesiones y entre medias un tratamiento de migración, de estimulación de la migración de esas toxinas, pues lo que va a ocurrir es que en los sistemas de desintoxicación naturales de esa persona pues vayan a funcionar muchísimo mejor. Y aunque hay personas que genéticamente tienen los mecanismos de depuración pues un poco más deficientes,
pues entonces, bueno, pues siempre van a funcionar mucho mejor. Con lo cual, durante un tiempo, luego el propio organismo, de motu propio, va a seguir eliminando toxicidad. Entonces, no haríamos nada con hacer una analítica de sangre de toxicidad celular 2 días o una semana después, sino que dejamos eso entre 3 y 6 meses para realmente saber la situación y qué hemos conseguido con la inusféresis. Bueno, ¿y para qué enfermedades utilizaríamos o estaría indicada la inusféresis? Bueno, pues obviamente cualquier patología, porque ¿a quién le va a ir mal el limpiar de toxinas su organismo? Lo que pasa es que esta no es una limpieza, esto no es un tratamiento detox al uso, sino esto es un tratamiento súper desintoxicante, porque efectivamente vamos a eliminar todo aquello que de algún otro modo es imposible. Nosotros, de hecho, llevamos muchos años haciendo tratamientos con sueros para eliminar las toxinas, los metales pesados, las micotoxinas y evidentemente, claro, mientras lo hemos estado utilizando era porque era lo mejor que existía en el momento. Pero evidentemente esto es otra cosa, ¿no? Porque esto es mucho más tecnológico y sobre todo mucho más eficaz. Entonces, ¿en dónde lo vamos a utilizar? Bueno, pues primero en cualquier patología o simplemente como prevención del envejecimiento, porque ya hemos dicho que si las toxinas ya se ha demostrado que acortan los telómeros, pues una manera de mantener un envejecimiento fisiológico o de corregir un envejecimiento patológico, pues una de las maneras, desde luego, es con un ciclo de inusféresis. Un ciclo o lo que sea necesario en cada caso, porque esto se personaliza, evidentemente, igual que cada sesión se programa y eso lo debe programar el médico especialista y entonces luego se ejecuta según las normas que el médico ha determinado, que en este caso pues soy yo. Posteriormente, ¿dónde lo vamos a poder utilizar también? Bueno, en cualquier patología de tipo crónico y especialmente enfermedades autoinmunes y también todas las enfermedades que cursen con un agravamiento de la enfermedad o una disminución de la posibilidad de mejora de ese paciente, incluso de la curación, por el alto nivel de toxicidad. Entonces, pues en una artritis de Hashimoto, en una esclerodermia, en una artritis reumatoide, en una fibromialgia, en un síndrome de fatiga crónica, todas estas patologías son susceptibles de mejorar siempre. ¿Y por qué van a mejorar? Pues porque aparte de quitar las citoquinas, o sea, los tóxicos, vamos a quitar las citoquinas inflamatorias, que son, porque todas las enfermedades autoinmunes, casi todas acaban en itis, y eso significa inflamación una artritis reumatoide es una inflamación de las articulaciones, y entonces esto nos va a ayudar a reducir el nivel de inflamación mientras buscamos o tratamos a la vez la causa de esa inflamación y de esa patología concreta. Además de esto, ¿dónde lo vamos a poder utilizar? Bueno, pues por supuesto en cualquier enfermedad crónica de tipo vírico. Hoy en día cada vez hay más casos de Epstein-Barr, de citomegalovirus, herpes simples, herpes zóster de repetición, son reactivaciones víricas, pero también tenemos una patología muy importante que cada vez hay más casos, que es el long COVID, lo que llamamos el long COVID o COVID persistente, donde se produce al parecer, una tormenta de citoquinas que mantiene una alta producción de algunas citoquinas inflamatorias, especialmente las RANTES, que es la CCL5, y entonces lo que ocurre es que si tenemos un sistema capaz de filtrar de golpe una gran parte de estas citoquinas, pues vamos a reducir la sintomatología y vamos a darle al organismo la chance de poder defenderse y de poder regular y controlar la situación. ¿Dónde más? Bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de pacientes que previo a un tratamiento de quimioterapia, pues quieren preparar su organismo para estar en las mejores condiciones para que reducir la respuesta negativa que pueda producirse en su caso con una quimioterapia. Y entonces, bueno, pues antes de iniciar esos ciclos de quimioterapia, pues se hacen una inusféresis. Pero también, al contrario, un paciente que se ha sometido a uno o varios ciclos de quimioterapia, pues para luego eliminar la toxicidad que se ha producido, porque no olvidemos que hay mucha toxicidad, aunque sea con buena intención, ¿no?, por parte de los profesionales, pues entonces aquí también vamos a poder eliminar de una manera muy rápida todos esos elementos tóxicos que se están generando y que evidentemente no van a hacer más que perjudicar a la evolución de la patología.
Después, por otro lado, claro, también es útil, pues, por ejemplo, en personas que tengan un alto nivel de estrés, porque el estrés genera toxicidad y evidentemente eso va a pasar factura más adelante y entonces pues hay personas que se aconseja que una vez al año se hagan un ciclo o incluso una sesión de inusféresis simplemente para mantenerse en las mejores condiciones. Y luego hay una patología en la que nosotros estamos altísimamente especializados y es el motivo por el cual recibimos pacientes de 66 países. Bueno, miento, ahora son ya 67. Entonces es una patología crónica, que es la enfermedad de Lyme, el Lyme crónico, donde hay un altísimo nivel de toxicidad. ¿Por qué? Pues porque esta patología la produce una infección, es una infección multisistémica, donde el germen principal es una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, y esta Borrelia burgdorferi produce neurotoxinas, que es la principal causante de los síntomas que tienen nuestros pacientes. Es decir, que se produce un alto nivel de toxicidad y además da la coincidencia de que cuando hay un ambiente tóxico, o sea, si nuestro ambiente interno, lo que llamamos el terreno, está lleno de toxinas, ocurren dos cosas fundamentalmente. Pues por un lado, que esas personas, su sistema inmunitario a nivel celular es incapaz de trabajar y de defender al organismo, y por otro lado, que los gérmenes están encantados porque ese es el ambiente en el que está muy a gusto, ¿no? Y eso además mantiene y favorece la inflamación, o sea, que un terreno tóxico es un terreno ácido y un terreno que es proinflamatorio, ¿no? Y entonces ahí se genera un círculo vicioso que de alguna manera tenemos que romper, y es por eso que nosotros, en principio, todos los tratamientos de patologías crónicas que nos llegan, sea una enfermedad de Lyme crónica, sea una enfermedad autoinmune y muchas otras patologías, siempre nuestra recomendación es comenzar con un tratamiento, con un ciclo de inusféresis. Primero, evidentemente, confirmaremos esta indicación, esta necesidad con una analítica de sangre, y a partir de ahí, si el nivel es alto, que hasta ahora no nos hemos encontrado a nadie que no fuera así, pues entonces a partir de ese momento ya tenemos la base para la indicación, y además es que esto va a ser el mejor comienzo para cambiar las reglas del juego. O sea, vamos a hacer de golpe que el ambiente interno no favorezca las infecciones, sino que favorezca la plena actividad de las células defensivas y por el contrario los gérmenes estén en un ambiente hostil. Con lo cual, pues hemos cambiado completamente esas reglas del juego y esto va a poner en marcha pues el inicio del fin de estar pues con una patología crónica de forma permanente y con poca posibilidad de curarse o de una mejora importante. Claro, y en la inusféresis, ¿qué contraindicaciones tendríamos? Bueno, pues de entrada, a ver, una persona que esté muy deteriorada, que esté caquéctica, pues en un estadio, por ejemplo, de un cáncer terminal, pues sinceramente ni está en las condiciones de este tipo de tratamiento, ni realmente vamos a conseguir nada con este tratamiento, por bueno que sea, no va a merecer la pena. Esta persona lo que necesita son cuidados paliativos, desgraciadamente, y bueno, y que la medicina le ayude a pasar a la otra situación pues de la mejor manera posible, con el menor sufrimiento posible. Pero un paciente que esté con algún tipo de tratamiento muy agresivo, pues hay que estudiar muy bien, que sobre todo pacientes que no tengan, que tengan problemas con la coagulación, pues esto no es una contraindicación absoluta, pero sí puede ser una contraindicación relativa, con lo cual, bueno, pues cada caso se estudia previamente y esto no se hace como el que hace churros, ¿no? Sino que realmente esto lleva un estudio previo, una evaluación muy, muy concreta, se hacen unas analíticas previas, por supuesto que todo, antes de cualquier tratamiento, pues necesitamos tener el hematocrito de esa persona, saber la talla, el peso, con eso hay una serie de fórmulas que nos ayudan a definir el tipo de tratamiento que se va a hacer para luego poderlo ejecutar. Esto se plasma en una ficha específica para el paciente y se programa de forma personalizada. Bueno, muchas veces, claro, nos preguntan, oiga doctor, ¿y cuántas veces me puedo hacer esto? Bueno, no, yo creo que no sería cuántas veces me lo puedo hacer, sino cuántas veces me lo debería hacer. Esto depende, primero, claro, de la vida de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues soy una persona que come ecológico, no fumo,
bueno, no hago más que trabajar, pero con mucha ilusión, con lo cual pues me encanta y disfruto y eso, bueno, yo creo que mucha toxicidad no me genera, pero evidentemente el aire que respiramos es tóxico, el agua que bebemos, pues por mucho que sea agua filtrada, pues todavía, bueno, además yo qué sé, vamos a comer en un restaurante y el agua pues seguramente no es la misma que tengo yo en mi casa, filtrada con osmosis inversa, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que es imposible evitar completamente los tóxicos. Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, la recomendación fundamental es primero hacer tantos ciclos de inusféresis o sesiones de inusféresis hasta que una analítica de sangre nos demuestre que no tenemos toxicidad. Ya está. Estadísticamente, ¿qué podemos decir después de ya un año que llevamos haciendo este tratamiento? Bueno, pues podemos decir que siempre hay que empezar por un ciclo, que es, como he dicho, 2 sesiones, entre medio hay un día de aumento de la movilización de toxinas. ¿Y qué más? Bueno, pues luego lo que vamos a hacer es dejar 3 meses o 6, vamos a hacer una analítica de sangre y vamos a ver si hay toxicidad. Lo normal es que todavía quede toxicidad, aunque salga menos que salió la primera vez. Siempre analizamos las mismas sustancias, salvo en casos concretos que ahora comentaré. Y entonces, bueno, pues al cabo de, si de esos 6 meses sigue habiendo toxicidad, que es lo normal, pues haremos no un ciclo, sino que yo he aconsejado hacer solamente una sesión. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado, y nosotros nos basamos en la medicina basada en la evidencia, como es lógico, pues lo que tiene que ocurrir es que después de ese tercer filtrado, pues ya la toxicidad ya sea 0. Y en todo caso, si queda algo, bueno, pues ya lo acabaremos de eliminar dentro de otros 6 meses, ¿no? De tal manera que una vez que se llega a ese 0 toxicidad, pues claro, como luego vamos a seguir recibiendo toxinas, pues luego dejaremos a lo mejor un año para volver a hacer una analítica de sangre y entonces hacer nuevamente seguramente un ciclo, o sea, perdón, una sesión. O sea, que luego normalmente lo que hacemos es, después de ese primer ciclo, es una sesión, al cabo de los 6 meses más o menos, y luego ya más o menos una vez al año una sesión. Y con eso suele ser suficiente, pero insisto, de todas las maneras es lo que nos marque, o sea, yo siempre recomendaré al paciente lo que nos marque las analíticas, que es lo más objetivo que puede ser. Otra cosa es, en algunas patologías, como por ejemplo un caso muy concreto, que es una enfermedad muy poco conocida, que es el síndrome de discapacidad por toxicidad por fluoroquinolonas. ¿Qué son las fluoroquinolonas? Pues las fluoroquinolonas son unos antibióticos tipo, pues como el ciprofloxacino, todos los floxacinos son quinolonas, fluoroquinolonas. ¿Qué ocurre? Que hay algunas personas que tienen una carga genética que hace que cuando toman fluoroquinolonas tienen una reacción brutal que hace que entren en una situación de discapacidad total y permanente, que se queden postrados en la cama, sin energía, con unos dolores horrorosos y que la medicina todavía hoy en día no ha conseguido el darles una solución. Entonces, en estos casos, bueno, pues lo que podemos hacer, y no sabemos todavía hasta dónde vamos a poder llegar, porque esto lo estamos iniciando ahora con un paciente, bueno, pues hemos analizado las fluoroquinolonas en sangre, han salido elevadas, esto ya es una buena noticia. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo tengo que un paciente tiene altas las fluoroquinolonas, cuando además lo que hasta ahora se decía es que una vez que entran en el organismo se meten dentro de las células y que por tanto ese es el motivo por el cual no se les puede eliminar de ninguna manera y ese paciente se queda postrado para siempre, bueno, pues resulta que esto igual resulta que no es así. ¿Por qué? Porque si están en sangre las voy a poder filtrar. ¿Y qué hemos hecho? Pues filtrarlas y después hemos analizado en el eluado a ver si había fluoroquinolonas. Y efectivamente las hay. Y si las hay, eso significa que yo lo que no sé es cuántos ciclos tendré que hacerle a ese paciente de inusféresis. Pero lo que sí está claro es que le voy a poder quitar todo o gran parte de la toxicidad que tiene por fluoroquinolonas. Y en este caso, nuevamente, es el único tratamiento que en este momento se puede hacer. Otra patología que hay que también es importante, porque claro, una cosa es decir, bueno, y para seguir estando bien, ahora que ya estoy bien, ¿cada cuánto me tengo que hacer esto? Y otra cosa es patologías que por nuestra situación de trabajo o de vida, pues
estamos recibiendo un índice de toxicidad mucho mayor. Pues el síndrome aerotóxico. El síndrome aerotóxico es un síndrome en el que hay una toxicidad fruto del aire que se respira en las cabinas de los aviones comerciales. Y entonces, claro, pues evidentemente si yo hago un vuelo cada mes o cada 3 meses o cada 6, a mí no me va a afectar. Pero hay personas, los tripulantes, o sea, las tripulaciones de cabina, pues estos están volando permanentemente, es su trabajo. Y estos están permanentemente respirando ese aire que no procede del exterior, que procede de los motores y que lleva lubricantes, lleva un montón de sustancias que son altamente tóxicas y que eso se respira. ¿Alguna nota alguna vez en un avión olor a calcetín sudado? Bueno, pues ese olor es el característico de que se está respirando en ese aire todas estas sustancias que luego van a producir dolores de cabeza, problemas respiratorios, falta de energía, etcétera. Bueno, pues estas personas, claro, el que tenga unos mecanismos de desintoxicación que funcionan muy bien, pues incluso igual hasta no le pasa nada, pero hay otras personas que por genética no les funcionan tan bien, van a ir acumulando más y más y más hasta que les aparezca toda esta sintomatología que les impide trabajar en un tiempo que pueden ser 6 meses. Claro, pues estas personas, en vez de dejar de trabajar o tener que plantearse cambiar su actividad profesional, pues bueno, pues podemos solucionarlo haciendo cada X tiempo, según, de forma individualizada, según la persona, pues una vez al año, una vez cada 6 meses, o en fin, en cada caso, según lo que nos marquen los análisis, pues vamos a poder hacer la indicación de este tratamiento que va a ser una muy buena solución para ellos sin cambiarles la vida. Bueno, pues hablando de resultados con la enusféresis, bueno, pues voy a contar mi caso personal, porque como es mío, pues lo puedo contar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues yo en el mes de diciembre del año pasado fui el primer paciente de enusféresis en España y entonces, bueno, pues me hice el tratamiento, ¿no? Me lo hice aquí y, bueno, pues todo muy bien, los 3 días, todo fenomenal. Hicimos, en aquel momento, todavía no habíamos sido capaces de poder montar la técnica para analizar lo que ahora analizamos y entonces hacíamos unos análisis mucho más sencillos de la toxicidad que filtrábamos y de la toxicidad previa del paciente. Con lo cual, pues bueno, pues yo al cabo de 3 meses, o sea, en marzo del 2022, me volví a hacer un análisis de toxicidad celular, pero esta vez el análisis que actualmente estamos haciendo. ¿Y con qué me encontré? Pues como era de esperar, como podemos ver aquí en este análisis, que es mi análisis, por eso lo enseño, pues bueno, pues tenía un alto nivel de toxicidad en un montón de cosas. Y eso que, insisto, yo como ecológico llevo una vida bastante normal, pero bueno, es que esto no es ajeno a nadie, o sea, todo el mundo tiene un alto nivel de toxicidad cuando lo medimos. Entonces, bueno, pues esto estaba claro que me hacía falta otro tratamiento. Y bueno, pues en aquel momento no teníamos la experiencia que ahora ya tenemos de muchísimos casos y dijimos, bueno, pues voy a hacerme un segundo ciclo. Entonces, pues me hice un segundo ciclo, exactamente igual que el primero. Y aquí, ¿qué vimos? Bueno, pues analizamos el eluado de la primera sesión y también esta vez, como nos gusta la medicina basada en la evidencia, pues dijimos, bueno, vamos a investigar más, ¿no? Y entonces hicimos también un análisis del eluado de la segunda sesión del segundo ciclo, o sea, del cuarto filtrado. Entonces, en el tercer filtrado, pues efectivamente nos apareció un montón de toxicidad nuevamente, es decir, toxicidad que había quitado, o sea que fantástico, porque para esto me hacía el tratamiento. Pero lo curioso fue cuando recibí los resultados del análisis del cuarto eluado. Y en este resultado, pues resulta que no había absolutamente nada de toxicidad. La verdad es que a mí me sorprendió tanto porque no me lo esperaba, ¿no? Que esto fuera tan súper eficaz. Y entonces, pues pensé, igual, no sé, pues, ha fallado el filtro o algo, ¿no? Claro, por buscar una explicación. Y entonces dije, bueno, pues la única manera de saberlo es, vamos a hacer un análisis nuevamente en sangre, las mismas sustancias, la misma persona, que era yo, y efectivamente nada, absolutamente nada de toxicidad. O sea que realmente en mi caso, y eso lo hemos visto ya en muchos pacientes,
con un ciclo y medio, o sea, con 3 sesiones de inuféresis, pues ha sido suficiente para limpiarme completamente. Continuando con la historia, pues esto fue en marzo del 2022. Ya en noviembre del 2022, pues dije, bueno, pues han pasado 8 meses, bueno, vamos a ver ahora cómo estoy. Y me hice nuevamente un análisis de toxicidad celular, que es lo que aconsejamos hacer a los pacientes, para ver si realmente hace falta o no. Y aquí ya me encontré, todavía no me salía nada de toxicidad por encima de lo normal, pero ya había algunas sustancias, ya hay algunas sustancias que me salen borderline. O sea que eso significa que efectivamente en 8 meses ya he empezado a nuevamente absorber toxinas. No, esto no supone todavía una indicación de hacerme una sesión, pero esto ya me quiere indicar que efectivamente pues una vez al año hay que hacerse una sesión, y eso es lo que me haré pues dentro de unos meses, ¿no? Me voy a esperar un poquito más por continuar la trazabilidad, ¿no? Y entonces me haré nuevamente, pues dentro de 6 meses, me haré una analítica de sangre. Entonces yo me supongo que ya saldrá suficiente como para justificar hacer una, y si no es suficiente, pues todavía no me lo haré y esperaré otros 6 meses. Y bueno, ya veremos, porque, repito, hay personas que igual necesitan una sesión cada 2 años y otras que necesitan una sesión cada año, y a lo mejor hay otras que una sesión cada 6 meses, ¿no? O sea que lo importante es que tenemos los medios no solamente de comprobar la efectividad, sino también de saber cuándo es el momento de la indicación de hacer el tratamiento. Bueno, pues aquí tenemos a R2P2, el de la Guerra de las Galaxias. Este es el equipo de inusféresis, es el equipo IN300, fabricado en Alemania, y que este es el aparato que nos está dando tantísimas satisfacciones. ¿Cómo trabaja? Bueno, primero programamos la sesión. Entonces, aquí vamos a introducir, tiene un programa informático, además esto está conectado con la central vía Wi-Fi, y está monitorizado absolutamente todo, tanto aquí como en la central. Vamos a introducir los parámetros del paciente. En realidad lo que hacemos técnicamente es una doble filtración de plasma, y entonces en el primer momento, bueno, va a entrar la sangre de la vena del paciente, va a pasar primero por este filtro. Este es un filtro separador, ¿no?, en el que va a separar, por un lado, las células, los hematíes y todo lo que son células sanguíneas, todo el contenido celular de la sangre, los linfocitos, etcétera, porque eso es material bueno que en ningún caso queremos quitar, sino al contrario, queremos potenciar incluso si cabe, y eso retornará al otro brazo del paciente, porque recordemos que este es un circuito de circulación extracorpórea, donde pinchamos, claro, en los 2 brazos. Una vez que se separa, pues la sangre, o sea, lo que son las células van por un lado y el plasma va por otro. Este plasma es el que, estos son siempre bombas, bombas que van a facilitar el que se mueva el plasma y antes la sangre, y al final ese plasma va a pasar por este filtro. Este es el filtro que es lo más importante de este procedimiento. Este es el filtro que lleva unas membranas inteligentes de altísima tecnología, patentado, que lo que nos va a hacer es filtrar todas las sustancias que somos capaces en este procedimiento. Metales pesados, productos químicos tóxicos, micotoxinas, también colesterol, fracciones de virus, fracciones de bacterias y sobre todo citoquinas inflamatorias. Van a irse acumulando en este filtro. Este filtro llega un momento que se llena, y cuando se llena se vacía a una bolsa donde va depositándose. Esta es una de las bolsas. Hay luego una bolsa más grande donde este es el eluado, precisamente. Este es el líquido, que es en realidad desechos de plasma con toda la toxicidad que hemos quitado, donde luego esto es lo que vamos a analizar para saber que efectivamente el tratamiento ha surtido su efecto. También tenemos otra bolsa con más volumen, que este simplemente lo vamos a eliminar, ¿no?, residuos biológicos, y con esto vamos a tener la constancia de la efectividad del tratamiento, y sobre todo el paciente va a ver que efectivamente lo que está en el eluado ya no está en su organismo, que es la finalidad de este tratamiento.